Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos tus hijos amados, cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios. Sí lo soy, yo soy hijo de Dios. Buenos días y quiero darle gracias a Emma y Tom por esa bella alabanza. Siempre es importante que alguien nos dirige a alabar a Dios para ministrarle a Él. Y ahora viene el momento donde Él nos ministra a nosotros por la palabra de Dios. El título de este sermón, esta plática de esta mañana es el secreto de grande liderazgo. Y te voy a decir de dónde viene, de una inquietud. Y voy a ser muy honesto contigo. Yo entiendo que el llamado de servir a Dios es santo y es grande
y es sobrenatural. Y lo que yo siento personalmente muchas veces es qué tan indigno soy para hacerlo. Siento que no merezco, porque estoy muy consciente de mi humanidad. Estoy muy consciente de mi naturaleza pecaminosa. Entonces hay esa tensión entre este llamado que es tan sagrado y una persona pecaminosa la está dirigiendo o lo está haciendo. Entonces esa tensión siempre ha sido un poco problemático para mí. Y de allí he formado una teología de liderazgo. Y vamos a estudiar en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 1 al 17. Versículo 1 al 17, pero solo voy a leer versículo 1 al 7 para abrir. Ahora, lo interesante aquí es que aquí el texto dice que estas son las palabras postreras de David, las últimas palabras de David. Pero en verdad no son. Las últimas palabras de David se encuentran en 1 Reyes capítulo 2. Entonces quiero leer las dos porque para mí David es un personaje muy complicado. En verdad fue un hombre muy usado, muy amado por Dios, pero en unas maneras fue un fracasado, especialmente como padre. Como papá la regó muchísimo. Entonces lo que estamos viendo es, en este texto que voy a leer, es David el profeta, el David ungido por Dios. Pero cuando lea lo que David en verdad dijo antes que se muriera, el consejo que le da a Salomón, vemos un hombre muy humano. Entonces hay un aspecto de nuestras vidas cuando somos líderes, un aspecto profético que tiene la unción de Dios. Y hay otra parte donde somos muy humanos y vivimos en esa tensión. Lo que queremos hacer es anhelar vivir la parte profética de nuestro llamado. Pero constantemente estamos en nuestra manera de ser humana. Entonces esa es la tensión y hay un secreto que yo creo que rescata todo para un líder en esa tensión entre la parte profética de su llamado y la parte humana, aún con esa naturaleza pecaminosa, esa tensión que hay. Y muchas veces líderes les da miedo esta parte de su ser. Lo quieren esconder, le da vergüenza, manipulan, tratan de, por decretos de liderazgo, forzar a la gente que no vean esta parte. Pero si tú no reconoces esta parte, estás en un peligro muy grande. Entonces vivimos en esa tensión de la parte divina de nuestro llamado, pero siempre trabajando con esta parte humana que anhela alinearse a la parte profética. Y es una grande discrepancia lo que la Biblia dice cuando David habla proféticamente y cuando en verdad da su consejo a Salomón como un rey humano. Ahora, estamos en 2 de Samuel capítulo 23. Versículo 1 habla del autor de la Biblia. En este caso creo que es Natán, porque ya Samuel ha muerto en 1 Samuel capítulo 25. Aunque dice 1 Samuel, 2 Samuel, Samuel no escribió los dos libros. Él muere en 1 Samuel capítulo 25. Entonces ahora estamos viendo la visión profética y yo creo que es Natán que está escribiendo esta porción. Entonces él va a describir a David y entonces David va a hablar proféticamente. Entonces dice en versículo 1, estamos en 2 Samuel capítulo 23 versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. ¿Ok? Entonces ahora Natán va a describir a David. Dice 3 cosas increíbles de él. Dijo David, hijo de Isaí, 1. Dijo aquel varón que fue levantado en alto. Dios lo levantó en alto. Vamos, si lees 1 de Samuel, vas a ver que, híjole, y también 2 Samuel, vas a ver
muchas cosas falló David, pero de acuerdo a la palabra profética, David fue un hombre levantado en alto. Yo creo que es muy importante de vernos como Dios nos ve, porque si nosotros nos vemos con nuestros ojos humanos, siempre nos vamos a tumbar, derribar. No vamos a funcionar en el llamado del Señor y siempre estamos en proceso. Siempre estamos en proceso. Entonces dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Es levantado en alto, y la segunda cosa que dice David, que fue un hombre ungido de Dios. Y habla de su ministerio, el dulce cantor de Israel. No dice que fue uno de los reyes más famosos de Israel. No, él es lo que lo distingue a David, es que era un hombre que le cantaba a Jehová, era un adorador. Entonces es una persona levantado en alto por Dios, es una persona que es ungido por Dios, y Dios lo ama porque fue una persona que dulcemente alababa a Dios. Mire, eso es nuestra prioridad. Nosotros somos salvos, nosotros somos llamados para alabar a Dios. Y nosotros ministramos en misiones, en evangelismo, en el discipulado, a alcanzar a las naciones porque no alaban a Dios. Lo máximo de la vida de un creyente es alabar a Dios. Para eso existimos. El resto del ministerio que hacemos es porque la mayoría del mundo no alaban a Dios. Por eso hay misiones, por eso hay evangelismo, por eso hay discipulado. Pero al final de cuentas, nosotros existimos para declarar, y ahí es donde se encuentra la vida, alabando a Dios. Y me encanta el dulce cantor de Israel. Ahora aquí viene la palabra profética de David. Y aquí es una visión del rey. Esta es la visión de cómo un rey debe de ministrar y comportarse. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. La primera cosa de un rey es que recibe la palabra de Dios. Lo vimos con Jeremías el domingo pasado. El Dios de Israel ha dicho, vea, versículo 3, otra vez esta insistencia, siempre los hombres de Dios hablan de cómo Dios habla. Dice allí, el Dios de Israel ha dicho, me habló. Mire cuántas veces me habló, ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Esa es la primera. El rey tiene que, su justicia se fundamenta en el temor de Dios. No hay justicia fuera del temor de Dios, porque el temor de Dios, esa reverencia, esa pasión, ese deseo de alinearse a lo que como Dios ha construido la realidad, es lo que te ayuda a gobernar en justicia. La segunda cosa que vemos es de un rey en versículo 4. Será como la luz de la mañana, como el resplendor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. Hay dos cosas aquí, hay dos metáforas que David dice que un rey tiene que hacer. Un rey tiene que ser luz, alumbrar, enseñar las cosas claras, que se pueda ver claramente, y también ministrar en una manera que da vida. Habla de como si fuera la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Imagínate las hierbas de la tierra en el desierto cuando comienza a llover y comienzan a tomar la agua y comienza a brotar las flores. Eso es lo que hace un rey. Ilumina y ministra para que haga crecimiento. Dice en versículo 5, ¿no es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Ahora, hay dos maneras de interpretar esto. Yo te voy a dar la manera como yo la voy a interpretar. Hay unos que declaran teólogos que dicen que es una declaración. ¿No es así conmigo, mi casa? Sin embargo, yo creo que lo que David está diciendo es, su casa todavía no es así, pero él espera la promesa de Dios. Dice, no es así mi casa para con Dios. Todavía, porque vemos que la casa de David y muchas casas de hombres y mujeres de Dios no son perfectas. Entonces, él está declarando, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, aquí
vive por la promesa de Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer. Por ahí yo lo interpreto de esa manera. Toda mi salvación y mi deseo. Dice, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Entonces está diciendo David, ok, las cosas no son perfectas, pero Dios ha hecho un pacto conmigo que es para toda la eternidad. Y aunque yo no he visto completamente esta salvación, yo sé que eso es algo que me lo está prometiendo. Entonces vemos que es un rey, es como la luz, alumbra. Un rey es como la lluvia que ministra. Un rey espera el complemento de las promesas de Dios. Y ahora hace una distinción con líderes que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Entonces, aquí personas que no son líderes, que son ungidos de Dios, que no alaban a Dios, personas que no han sido levantados para Dios para ministrar, son como espinos. No traen vida, traen muerte, traen dolor. Y son tan ásparos que uno tiene que relacionarse con ellos equipándose con armas. Hay personas, hay líderes, esos líderes que abusan espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Nos relacionamos, nos tenemos que relacionar con ellos con armas, nos tenemos que cuidar. Aquí lo está diciendo, hay líderes que te hacen daño, que no son como el líder y el rey que está proponiendo David. Y él está diciendo, está bien, porque dice, sino que el que quiere tocarlo se arma de hierro, versículo 7, y de asta de lanza. Y al final de estas personas, y son del todo quemados en su lugar. Van a tener ese juicio eterno en fuego. Entonces, aquí vemos una vista linda de lo que es proféticamente un rey. Ahora, cuando vamos actualmente a las últimas palabras de David, es algo muy diferente. Si vamos a Primeros de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 10, vemos algo muy diferente. En primer lugar, capítulo 1 es muy interesante. David está viejo y es parte de su naturaleza como hombre pecaminoso, no ha escogido. Aunque el reino había sido prometido a Salomón, él todavía no ha decidido nada. Entonces su hijo Adonías hace un complot para tomar el reino. Y David tiene la culpa porque él no tomó la decisión. Él fue pasivo. Uno de los problemas que David tuvo en su vida como un ser humano era un padre muy pasivo. Entonces hay teólogos que creen que en verdad él quería que Adonías quedara como rey y por eso no puso mano en escoger a su otro hijo Salomón. Pero cuando ya viene Natán, Bersabé y el sacerdote y él ya comienza a tomar decisiones, él ya comienza a tomar acción para poner a su hijo Salomón. Pero primero de Reyes capítulo 1 es un capítulo muy complicado, con mucha intriga, mucho pleito. Entonces, bueno, ya Salomón ya es dirigido como ser rey de Israel. Entonces estas son las últimas palabras, pero son muy diferentes de las palabras que David habló proféticamente. Cuando David habló proféticamente era lindo. Ahora vamos a ver un hombre que está metiéndose en la intriga política. Hasta David le va a decir a su hijo a dos personas que tiene que matar para que se establezca el reino de Salomón. Muy humano, muy político. Esa es la tensión, mi querido hermano y hermana que está en liderazgo. La parte profética, el llamado que Dios, la visión que el Señor, la revelación que Dios nos da
en la palabra, pero también vivirlo en esta tierra de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, de acuerdo a nuestra humanidad. Ahora fíjate lo que dice aquí en 1 Reyes capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir. Que ahora sí está hablando sus últimas palabras. Las otras en 1 de Samuel capítulo 23 son las últimas palabras que él habló como profeta. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Fíjate, sé hombre, sé hombre. Desgraciadamente hoy en día no hay una escuela de hombres para los chavos. Y eso es una de las cosas que estamos haciendo en Misión de Gracia. Ayudar a nuestros chavos a ser hombre. Esa es la exhortación de David a su hijo. Sé hombre. Guarde los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Sea una persona comprometida a la palabra de Dios, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Siempre la palabra de Dios. Misión de Gracia es una iglesia que vive por la palabra de Dios. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho. Aquí comienzas, aquí David no está hablando como profetizó, ahora está hablando con un hombre que quiere venganza. Esto es lo que a mí me fascina de esta vida espiritual en la cual vivimos. Y no nos gusta hablar de la parte humana. Nos incomoda. No la queremos ver en la Biblia. Y yo te voy a decir una cosa. Si eres líder y no sabes esa tensión entre el llamado profético que Dios nos da en tensión con nuestro lado humano, no vas a ser un líder sano. Entonces dice aquí en versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvía, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues hará conforme a tu sabiduría. Mire, no está diciendo directamente mátalos, pero le está diciendo mátalos. Dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus cañas en el sol, en Seol en paz. Mátalos. Mátalos. Ahora aquí en versículo 7 habla de personas que fueron una bendición para él. Mas los hijos de Barzilaía, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados en tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Aquí era uno de los grandes problemas que él tuvo con uno de sus hijos. También Absalón mató otro hijo de David. Porque, bueno, no me puedo perder. También tienes contigo a Simaí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te matará a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio, otra vez, no seas tonto, hijo, mátalo, porque puede destruir tu reino. Es básicamente lo está diciendo, pero ahora no absolverlos, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes de hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Sion. Ahora mire, muy diferente el espíritu entre lo que David proféticamente habla de un líder y lo que él hace actualmente.
Y la única cosa que yo puedo decir es que David estaba describiendo el Rey Jesús. Él es el único que puede cumplir lo que David proféticamente declaró de cómo se debe de comportar un rey. Entonces, hay un David profético, hay un David ungido, hay un David levantado en alto, hay un David, el dulce cantor de Israel, de Jehová. Pero también hay un David perro, un David político, un David que quiere que haya venganza por los enemigos de las personas que le hicieron mal en su reino. Entonces, ¿cuál de los dos es David? ¿Cuál de los dos es el David verdadero? Los dos. Los dos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, aquí está el secreto de David. Porque uno dice, ay John, ¿y qué hago con esto? Haga lo que David hace, el secreto de su grandeza. Lo que yo creo que fue la marca que lo sostuvo como un rey, como el dulce cantor de Jehová. Este es el grande secreto para un liderazgo grande y sano. Tenemos que regresar al 2 Samuel capítulo 23. ¿Están conmigo? Espero que estén conmigo. Y si están aburridos, es que eres del diablo. Segundo de Samuel capítulo 23, comenzando en versículo 8. Aquí hay mucho y quiero terminar rápidamente porque sé que se nos está terminando el tiempo. Dice, mire, aquí está el secreto. Aquí es el secreto para vivir en esa tensión. Y créame que es una tensión entre el llamado profético y santo que Dios nos ha dado y el humano que somos. Hay una tensión y tiene que ser algo que balancea todo. Y yo creo que aquí se encuentra el secreto, nos los da. Por eso habla estas son las palabras postreras de David. El profeta que escribió esta parte de Samuel, el libro de Samuel, nos quiere enseñar cómo manejar esa tensión. ¿Cómo manejar esa tensión? Primero, aquí está. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Ahí es muy importante. Primeramente, de una liderazgo grandeza es que uno no hace cosas solas. Siempre tiene un equipo. En la misión de gracia, yo no quiero un líder estrella. Si no tienes un equipo, no puedes ser líder en misión de gracia. Tienes que tener un equipo. El que no tiene equipo no es un buen líder, porque se va con la finta que él o ella puede hacerlo todo. Y eso es una de las mentiras más grandes. Si vamos a 1 Corintios de capítulo 12 al 14, se ve el múltiple la manifestación del cuerpo de Cristo. Hay muchos dones. Cristo nos llama el cuerpo de Cristo, no el héroe de Cristo. Entonces dice aquí en versículo 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacomonita, principal de los capitanes. Esta era Adibno el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Lo grande de este hombre es que en una ocasión mató a 800 hombres. Lo grandeza de él es que él comenzó y terminó algo. Imagínate matar 800 personas. Imagínate cómo se siente el brazo cuando ya está a 789 y todavía tiene que matar. Él mató 800. Te voy a decir una cosa, las cosas que se hacen para Dios cuesta y mucha gente no terminan porque se rajan, pero este hombre era un hombre valiente porque terminó lo que comenzó. Dice en versículo 9, después de Eleazar, hijo de Dodo, a Ojijita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel.
Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Segundo principio aquí de grande hombres valientes, mujeres valientes, es que se agarran de su arma y no la suelten. Para nosotros es la palabra de Dios, que esté tan pegado que no la pueden sacar de nuestra mano. Esto tiene que ser lo más importante en tu vida. La última es en versículo 11. Después de este fue Samá, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. El pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Lo grande de él defendió. Dice un pequeño terreno de lentejas. Mire, no importa el tamaño del ministerio. A mí no me importa si nuestra iglesia es de 20, 200, 2000. No importa. La cantidad de algo no es el valor de la cosa. La cantidad de la cosa no es el valor de la cosa. Lo que hace algo valioso es quién te la dio. ¿Quién te lo dio? Y cuando Dios te da algo, aunque sea un pequeño terrenito de lentejas, tú te paras en medio de ese terreno y lo defiendas, lo trabajas, lo cuidas. No por la grandeza, pero por el valor de la persona que te lo entregó. Entonces él defendió, todos huyeron, él defendió. La Biblia lo dice, un pequeño terreno lleno de lentejas. Versículo 12, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Él defiende un pequeño terreno de lentejas, pero Dios da una grande victoria. Dios busca fidelidad. Él no busca personas que quieren lucir. Él busca personas que van a defender, no importa qué tan pequeño son las cosas que Él te da, porque es valioso si Dios te lo ha dado. Entonces, si son 20, 200, 2000, está bien conmigo. Si yo soy fiel con lo que me da el Señor, dice la Biblia que Dios me va a dar una grande victoria. Ahora, versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. En versículo 15 dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Este es uno de los momentos más bajos, más tristes, más deprimidos para el rey David. Si vamos a 1 de Samuel capítulo 22, versículo 1. 1 de Samuel, aquí está en la cueva de Adulam. Cuando Dios te llama y te da una visión de cosas grandes que Él quiere que hagas para su reino, muchas veces la realidad no es lo que vemos. Muchas veces nuestra realidad no es la visión. Muchas veces la realidad que estamos viviendo es pésimo. Ahora, acuérdese, en este momento, David está cuando lo estamos leyendo en 2 capítulo 23, es un flashback. Están hablando del ejemplo de estos 3 hombres que van a hacer algo para David. Pero David está en el lugar más bajo de su vida, deprimido, está destrozado. Entonces, en 1 Samuel capítulo 2, comenzando en versículo 1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y fíjate, así comienza el reino de David. Este es su reino. Y es un reino fatal. Dice, este es el reino de David. Así comenzó David. Entonces, si tú estás ahorita comenzando algo y ves todo mal, pues
eres parte del club de David. Dice aquí en versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. No había diezmos aquí. La gente no tenía lana. Todos endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Eran personas que necesitaban Prozac y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pero no hay nada positivo aquí en esta cueva. Gente que están afligidos, que tienen miedo, que se sienten derrotados. Gente que no tienen dinero, están endeudados. Y gentes que son amargos. Híjole. Entonces regresamos a 2 de Samuel capítulo 23. En versículo 15, este clamor que David está haciendo es la única cosa que está diciendo. Yo quisiera regresar a los días cuando mi vida no era tan complicado. Yo quiero regresar a esos días cuando las cosas andaban padres. La única cosa que yo tenía que hacer es cuidar las ovejitas de mi padre. Y dice ahí en versículo 15, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Él está queriendo regresar a los tiempos cuando los tiempos eran mucho más sencillos. Te voy a decir una cosa, líder, hombre, mujer. Ser líder quiere decir que tu vida se va a complicar. Y muchas veces se va a complicar en una manera muy negativa. Y llega el momento que uno dice, híjole, esto está cañón. Yo ya no estaba tan emocionado para ser líder, para servir a Dios, para estar en el ministerio, pero híjole, yo no me di cuenta que iba a ser tan difícil. Y hay un anhelo de regresar a esos momentos cuando todo era mucho más sencillo. Y muchas veces me siento así, que las cosas crecen y los problemas crecen y la responsabilidad crece y no va a parar. Y aquí se encuentra David. Él está en esa cueva, como acabamos de leer en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Él dice, yo no quiero ser rey, yo no quiero estar con estas 400 personas que están amargados, endeudados y todos afligidos y me están buscando a mí para que yo los dirige y les ayude a vivir sus vidas. No. Entonces, te voy a decir algo. Aquí viene el secreto del liderazgo grande. Te voy a decir una cosa. Cuando personas aman a su líder, cuando ven a su líder, y tú no tienes que esconder tu humanidad. David no está escondiendo su humanidad aquí. Él no está diciendo, vamos a tener fe, victoria en Cristo, todo se puede en Cristo. No, él está derrotado. Él está diciendo, mire, así me siento. Y ser tan sincero y honesto. Y hay algo que él ha manifestado, que estos hombres quieren dar su vida por él. No hay algo más lindo cuando personas aman a su líder, cuando aman a su pastor. No, dan su vida por ti, pero no tienes que aparentar que eres el todo fregón, porque David no está manifestando eso. Él está manifestando un anhelo que yo me quiero regresar a los días cuando la vida era mucho más sencillo. La gente no sigue a un superestrella. Por eso yo no le tengo miedo y le digo a los líderes, no tengan miedo de tu humanidad y anhelas vivir el llamado profético que Dios tiene para ti, pero ese buscar y alinearse a esa vida profética que Dios ha profetizado sobre de ti, es un proceso. Es un proceso. Ahora, dice en versículo 16, entonces los tres valientes solo escuchan un anhelo de David y ellos dicen, se lo vamos a dar. Entonces dice en versículo 16 de 2 Samuel capítulo 23, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó
para Jehová diciendo. Ahora, imagínate, tú eres uno de los tres, te acabas de arriesgar tu vida por un deseo que tu líder tiene, y le traes la agua, están todos cortados por el pleito, cuidadosamente le traen la agua, ¿y qué hace David? Lo derrama. Aquí está el secreto de su grandeza. Lo vemos en versículo 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo hago esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. La grandeza de David, el secreto de su grandeza era esto: yo no le voy a robar a Dios lo que solo Él merece. Yo no le voy a robarle a Dios lo que Él solo merece. Ese tipo de devoción que estos hombres estaban haciendo para Él, David estaba diciendo, solo Dios lo merece. Yo no puedo tomar de esa agua, porque si yo tomo de esa agua, yo le estoy robando lo que solo le merece a Dios. Y ahí se encuentra el secreto de la tensión entre nuestra humanidad y el llamado sagrado que tenemos delante de Dios. Yo no le voy a robar a Dios su gloria. Nunca. Yo vivo para su gloria. Y todo el resto es un proceso de toda una vida donde Dios nos está discipulando, disciplinando, tratando. Pero lo que uno sabe, y por esto yo creo que estos 30 valientes lo seguían a Él, porque ellos sabían que David no los iba a manipular, que David no iba a tomar lo que ellos tenían y usarlo para él mismo. Hoy en día hay mucha manipulación por mucha necesidad. Puede ser por identidad, puede ser económicamente, puede ser por razones espirituales. Pero la grandeza de David es que él nunca quiso robarle a Dios su gloria. Por eso dijo, yo no puedo beber esta agua, y la derramó. Lo dijo, mire. Él no dijo, ay, gracias hermanos, ay, qué bendecido soy, gracias por este regalo tan grande. Él dijo, lejos sea de mí, lejos. No quiero eso, no lo quiero tocar. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Él estaba tan consciente de qué tan grande es Dios, porque ese es el chiste. Dios es grande y nosotros no. Nosotros fallamos. David falló en muchas maneras. Dijo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. ¿Puedo yo recibir esto cuando solo tú mereces ese tipo de devoción? Para nada, lejos, yo no quiero eso, yo no lo quiero. Tiene un líder verdadero vivir ahí. Y yo veo a muchos líderes en televisión que desgraciadamente están bebiendo mucha agua. En Misión de Gracia no. En Misión de Gracia nuestros líderes no son líderes que beben agua. La derramamos en la tierra. Que Dios te bendiga. En el nombre de Cristo. El domingo entrante vamos a regresar a los evangelios a ver cómo la teología de ministrar del Señor Jesucristo. Amén.